La verdad es que han sido experiencias totalmente inolvidables y que ya contaremos un poco más cuando vayamos a este sábado, que ya vayamos de regreso y podamos expresar lo que hemos vivido aquí, porque ha sido de verdad para mí una emoción muy grande porque hemos visto y hemos comprobado tantas cosas y la aplicación simbólica que hay a cada momento que íbamos con este viaje ha sido impresionante. Y hoy estamos desde Pérgamo, esa iglesia que es la tercera, si no me equivoco, sí, la número 3 y donde empieza toda la cuestión de la apostasía del cristianismo, ya se empieza a torcer todo para luego desembocar en lo que nosotros ya sabemos. Nuestros hermanos ya nos explicarán un poco más. Y sin más preámbulo, vamos a invitar a Luis, que es el primero que nos hablará acerca de su impresión de lo que sería Pérgamo. Bueno, pues buenos días, hermanos. Un día más estamos aquí pues siguiendo estas iglesias. Hoy ya es la última, la iglesia de Pérgamo, como nos ha explicado Fanny. Una vez más, pues repetir lo que ya he ido diciendo estos días, ¿no? Cuando uno pues lee los libros de historia, se da cuenta que esta ciudad fue una ciudad muy importante, donde como las demás, pues también estaba especializada en según algunas mercancías que vendía pues bien y por tanto era una ciudad rica que perteneció primero pues al imperio lidio, una vez más, luego los persas, luego los griegos, luego los romanos, todo esto no varió. También fue, por tanto, también como conocemos, pues una ciudad de las que se volvieron cristianas, ¿no? Abrazaron el cristianismo, pero que sirvieron de modelo para luego dar la profecía que luego pues ya iremos explicando, ¿no? Aquí destacar quizá un dato histórico curioso, que es un sitio donde nos dice la historia que se perfeccionó la técnica del papiro, del pergamino, perdón, del pergamino. Recordemos que el pergamino era esa especie de papel, entre comillas, hecho con cuero de animales y fue realmente un invento que se realizó pues ya cuando el cristianismo ya había triunfado y que fue también muy importante porque recordemos que el Antiguo Testamento se pudo escribir gracias al invento egipcio del papiro. Moisés pudo escribir pues el Pentateuco y los libros posteriores que siguieron pues se pudieron escribir gracias al papiro, el invento egipcio, si no, no hubiera sido posible transmitirlo con la misma facilidad. Y ya en la época pues del siglo II antes de Cristo aproximadamente empezó a desarrollarse esta técnica del papiro, ¿no? Del pergamino, perdón. Porque por lo visto pues Egipto ya empezaba a decaer fuerte, ya era la época de los reyes Ptolomeos y aunque había esa biblioteca tan importante de Alejandría, pero empezó en fin, poco a poco a ser más difícil la comercialización del papiro, ¿no? Había pues también enemistades, porque aquí en Pérgamo había una biblioteca también muy importante que hacía la competencia a Alejandría y el rey egipcio pues se enfadó con ellos y dejó de proporcionarles el papiro, entonces ellos tuvieron que desarrollar esta técnica. Bueno, en definitiva, el pergamino fue importante porque es el material que luego permitió que el evangelio también se transcribiera y también circulara por toda la cristiandad. El papiro ya en esos años del cristianismo ya no circulaba, ya seguramente pues Egipto ya no estaba en condiciones y gracias a este invento de Pérgamo pudo acabar de circular pues todo el evangelio, ¿no? Esto como dato pues curioso que nos explica la historia. Y nada, bueno, ahora vamos a seguir pues no sé quién es el siguiente que quiera Javi. Bueno, y para seguir haciendo un poco de historia, aquí hay, aquí hay un tema interesante en el mensaje de esta iglesia de Pérgamo. Quizás de lo que bueno, siempre es lo que más me llamó la atención, es que dice que aquí tenía su trono Satanás, y que aquí moraba Satanás. Y uno dice, bueno, ¿a qué se refiere? Se han dado varias, bueno, interpretaciones. Recordemos que aquí había un famoso altar de Zeus. Está en Berlín ahora, toda esa construcción, era como una especie de templo, que ahora está en Berlín, que no lo hemos podido visitar porque lo están, digamos, reparando, restaurando y hasta dentro de 2 o 3 años no estará abierto.
Es verdad que alguien dirá, bueno, pero el trono de Zeus como tal, es decir, la estatua de Zeus sentado en su trono estaba en Atenas, y es verdad, era una de las maravillas del mundo antiguo, una estatua impresionante. Aquí era más de un carácter religioso, si se quiere, era un altar. Un altar es un trono, no exactamente, pero van muy ligados, ¿no? El trono y el altar, el poder político y el poder religioso. Pero creo que el punto especialmente iba por aquí, por el tema religioso. Vamos a hacer un poco de historia. Aquí había, Luis contó un poco de Pérgamo. Pérgamo en un momento, en la época de Alejandro Magno, se dejó un tesoro mucho oro aquí. Había un tesoro muy grande, y después cuando se empezó a dividir el imperio, lo que quedó del imperio de Alejandro Magno, Pérgamo se hizo independiente por esa gran riqueza. Surgió una especie de dinastía que era de un eunuco, los átalos, y eran independientes. Pero había algo más. Según cuentan los historiadores, yo hoy me estuve un poco buscando fuentes, especialmente lo que encontramos en las dos Babilonias, todo. Según historiadores muy antiguos, cuando cae Babilonia, ya recordamos la historia de Belsasar y todo eso, los caldeos, los sacerdotes, los grandes, los sabios de Babilonia, que huyeron, se asentaron aquí, en Pérgamo. Aquí se asentaron. Y ellos traían consigo algo, un título, que venía ¿de dónde? De Nimrod. Nimrod tenía, recordemos, una mitra en forma de pez, un báculo. Estaba el tema de las llaves, de la diosa Cibeles y Jano, que era un poco ese dios andrógino, la doble faceta del dios masculino y femenino, con las dos llaves, nos recuerda a alguien. Y todos estos títulos, este honor, lo traían consigo los caldeos, los sacerdotes de Babilonia. Y ellos estuvieron aquí, y luego de un tiempo a esta dinastía, al parecer a esta dinastía de los Átalos, al rey Átalo, ellos le dan el honor de ser el pontífice máximos. Y ellos usaron y fueron reyes como deificados, eran como dioses. Luego de eso, cuando ya pasa a ser parte del Imperio Romano, Julio César reclama ese título. Reclama todos los honores, el púrpura, todos los honores del antiguo, digamos, título del rey, del gran rey y sumo sacerdote de Babilonia, de Nimrod. Átalo también se lo llama el rey cornudo, que ese es Nimrod, la corona de dos cuernos, cuando vence a Siria y empieza a tomar el control de la zona. Hablamos de Nimrod. Y Átalo toma esos mismos títulos dados por los sacerdotes de Babilonia y luego lo reclama el Imperio Romano, Julio César. Y así continuó. Y así continuó. Y luego ya hubo un emperador, Graciano, que abdica de este título. Es cuando empiezan ya, digamos, a desaparecer todos los templos paganos y todo eso. Y este título lo reclama alguien, se lo da a alguien, al obispo de Roma. Y a partir de ahí, el obispo de Roma, el futuro, el que luego un tiempo después sería ya el papa, es el heredero legítimo del gran rey y sumo sacerdote de Babilonia, el pontífice Máximos. Es interesante, es decir, realmente la historia es cómo, bueno, Dios ha permitido, pero cómo Satanás no trabaja desordenadamente. Ha seguido toda una línea de acción y ha preparado todo para que lo que nosotros sabemos, la Iglesia Católica tenga todos aquellos títulos, honores, esplendor y todo el conocimiento, los iniciados en los misterios de Babilonia. Y el papado es su gran representante. Este fue el tiempo de la gran apostasía, cuando comenzó la apostasía que luego se cristalizó en lo que ayer estuvimos en Tiatira, ya cuando el Papa se corona, ¿no? Con aquel rey del cielo, de la tierra y del infierno, del reino de los muertos. Pero aquí es donde la Iglesia comenzó a torcerse, comenzó la oscuridad, la apostasía, y luego desembocó en el surgimiento de la bestia. Bueno, siempre tenemos también de eso cosas que sacar. Yo lo voy a dejar aquí y le voy a dar paso a Ángel, a ver qué nos tiene para comentar.